Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizo. El chispeao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Estoy muy contento porque estoy con Aldo Cívico. Aldo, ¿listo para la parrilla? Claro que sí. Aldo Cívico tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo de liderazgo. Ayuda a quienes desean expresar su máximo potencial de liderazgo completo, con competencia y confianza. Ha sido un estratega de liderazgo para las compañías Fortune 500. Trabaja con clientes en Londres, Dubái, Hong Kong, Nueva York y en toda América Latina. Es profesor de la Columbia University, donde dicta cursos para la maestría en negociación y resolución de conflictos. Es columnista de La República y autor de 4 libros. Aldo, complementa un poquito esa introducción que te acabo de hacer y coméntanos algo curioso de tu vida personal. Algo curioso en mi vida personal. Mira, quizás una cosa interesante que seguramente ha influenciado mi vida es el haber nacido en una área de frontera en Italia, en el norte de Italia, muy cerca a la frontera con Austria, y del haber nacido en un momento, por lo menos en mi país, donde no había mucha diversidad cultural, con un papá italiano, hijo de inmigrantes, y con una mamá austríaca. Y pienso que el haber crecido hablando 2 idiomas, viajando mucho por la frontera para ir durante las vacaciones donde la casa de mi abuela, todo eso seguramente ha marcado desde muy pequeño, de manera hasta inconsciente, de cómo he empezado a no solo a ver al mundo, sino que a experimentarlo. Wow. Aldo, ¿tienes un plato favorito de tu infancia? Un plato favorito de mi infancia, sabes que sí, y es un plato que hacía mi abuela. Es un plato austríaco que no te sabría ni decir cómo se traduce, pero en alemán es Mohnnudeln. Y eran como unos panzarotos, pero rellenos de una pasta entre ricota y semillas de violeta de un flor que ni me acuerdo cuál era. Pero eso sí me llenaba yo la boca y podía tragar un montón de eso. De verdad era mi abuela que era muy buena en hacerlos. Era un plato que se necesita mucho trabajo. Mi mamá hace otras cosas espectaculares, pero este plato, desde cuando no está mi abuela, no he vuelto a comer. Wow, bueno, vamos a preguntarle a Mr. G. Yo le digo Mr. G a Google para que nos dé la receta y ponerla en la nota del episodio. Sí. Pero te quería preguntar, Aldo, ¿cuál es tu zona de genio? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Sabes? Yo pienso que mi especialidad quizás es la conexión, es conectarme con los demás, con la otra persona, con las historias. Pienso que tengo una capacidad de ver más allá de las evidencias, ¿sí? Más allá de la historia que uno me puede presentar o lo que podemos observar, de intuir y de descubrir la historia que está entre las rigas, entre las palabras. Pienso que eso es un poco mi capacidad, que es muy si quieres, desde la intuición. Y vamos a hablar ahora de tu relación con el dinero. ¿Cómo generas ingresos hoy? Mira, hoy mis ingresos lo genero a través de mi trabajo como coach de liderazgo, coach ejecutivo, a través de unos programas online que tengo y la enseñanza. Eso es como cuando doy clases en Columbia University o otras conferencias o clases en otras universidades. Esas son como las principales fuentes de mi ingreso. Esto del liderazgo, si podemos desarrollar nuestra fase de liderazgo lo antes posible, sería lo mejor. ¿Podrías hablarnos un poco de esos programas que tienes en línea que personas de cualquier parte del mundo podrían tener acceso o podrían aprender de ti, de estos programas que tienes? ¿Podrías mencionarlo? Sí, claro. Sabes, los programas en línea los construí exactamente con una idea de hacer el coaching muy accesible, como de democratizarlo. Tú sabes, el coaching es una
es una herramienta muy poderosa, requiere también una inversión por parte de la persona que entra en un proceso y del coach, en este caso mío en particular, de mucho tiempo, y por eso tiene también costo, una inversión que generalmente es muy alta. Y ha sido siempre una frustración mía el hecho de no poder ofrecer instrumentos de coaching a gente que no tiene necesariamente el dinero, o porque no tiene personalmente, o porque no tiene una empresa que los apoye. Entonces, he venido construyendo programas. En español lo estoy haciendo desde hace años, donde las herramientas más eficaces, más poderosas, puedes acceder con muy pocos dólares. ¿Sí? Esta es la idea. Entonces, en este momento tengo un programa que son como las 5 estrategias que puedes implementar para mantenerte positivo, para prosperar, para liderar a tú mismo, tener el dominio sobre la mente, que es la parte más importante. ¿Sí? Una vez que logramos ser responsables de nuestra vida, tomar responsabilidad de nuestra vida y entonces tomar el control sobre la calidad de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de verdad que tenemos un cambio de calidad de vida y un cambio de calidad de resultado consecuentemente. Entonces, el curso que tengo en este momento, que ofrezco y es de verdad accesible a todo el mundo, es suficiente que tengas un mínimo de compromiso contigo mismo, y como le inviertes a un libro, le puedes invertir a este curso, es que estoy en este momento en español ofreciendo. ¿A dónde podrían ir gente de éxito si quieren tener acceso a estos programas que tienes en línea? ¿Cuál es el enlace o cuál es la dirección que tendrían que ir? Mira, sí, está en la página de mi podcast, que es inspiratumente.com, pero si quieren información más adecuada sobre este curso en particular, lo mejor es que me escriben a mi WhatsApp personal, que tiene el 57 como el código de Colombia, y después 317-372-3638. Y allá le puedo enviar directamente el acceso al curso. Voy a aprovechar que tu área de excelencia, de éxito, de genio es esa y preguntarte, ¿qué es eso? Un pequeño tip, una pequeña recomendación que puedas compartir con gente de éxito, que la mayoría de las personas deberían saber acerca del liderazgo y que según tú probablemente no sepan. Mira, sabes que una cosa que damos quizás por sentado, pero que yo he visto es el comienzo de cualquier cambio serio y auténtico, es de verdad tomar responsabilidad de la calidad de vida que tienes en este momento. Y te hago un ejemplo, que es lo más sencillo. Hace unos años me encontré con un actor. Hoy es actor, pero en esa época, en ese entonces, quería ser actor. Estoy hablando de Anthony Lee Medina, que es un joven que creció en Nueva York, mamá puertorricana, papá cubano, y tenía ese sueño de ser actor, pero estaba pasando sus tardes en un sofá, mirando horas y horas de televisión, con la idea que su sueño de ser actor se estaba vaneciendo, y por eso culpaba el hecho que, por ejemplo, no hay tantas oportunidades para actores hispánicos como lo hay para actores que sean blanco y anglo en Estados Unidos, los gustos, los mercados, su familia, la educación que había recibido, no haber tenido mucha plata. O sea, estaba pasando verdaderamente las horas culpando a los demás, buscando excusas para justificar su falta de éxito, su falta, no tanto de un éxito quién sabe cuánto grande, su falta simplemente de tener las suficientes audiciones de que alguien lo contratara. Y fue en este momento muy bajo de su vida, donde estaba bastante desesperanzado, que tuvimos una conversación, y con esta conversación después empezó un proceso de coaching. Y lo primero fue, ¿verdad?, asumir responsabilidad, que él había creado esta situación para él mismo, que había unas creencias, que había una calidad de emociones, que había unos pensamientos negativos que terminaban poniéndolo en un sofá durante muchas tardes mirando a la televisión. Y es claro que mientras estás en un sofá quejándote de todo el mundo, eso no iba a crear tu éxito, no iba a crear tu carrera. Y ese fue un momento que, cuando se dio cuenta que él puede ser el creador de su vida, que él puede responder de manera distinta, que el problema que tenía de no tener audiciones era el problema de él, no era el problema de alguien más, eso empezó a darle la vuelta, y después de 3 años ya estaba como actuando carácter principal en el musical Hamilton en Broadway, que fue uno de los mayores musicals de la última década. Acaba ahora de terminar de filmar una
serie en Netflix y de Nueva York se mudó hace poco a Los Ángeles y ya vive de eso y no vive ya más de trabajos de meseros en la noche, los fines de semana, con muchas horas y con mucha frustración. Entonces, ¿sabes? Las herramientas son muchas, son también sencillas y son poderosas. Pero antes de aplicar cualquier herramienta, yo diría que tu primer paso es tomar la responsabilidad. Y además la palabra responsabilidad es una palabra que me gusta mucho porque si la escuchas bien, está compuesta de dos otras palabras, que es responder y habilidad. O sea, la responsabilidad como reconocer que tenemos la habilidad de responder. Y hasta que no hacemos esto, nosotros de verdad le cedemos nuestro poder personal a las otras personas, quejándonos del gobierno, del mercado, de la competencia, de la tecnología, del coronavirus, de lo que sea, ¿sí? Mientras si yo digo, no, yo soy responsable, yo soy el que crea mi condición en mi vida, entonces puedo decidir de responder de manera distinta, pues allá es que de verdad volvimos el poder a nuestro mismo y ese es el primer paso. Wow, fíjate, Aldo, tienes una habilidad extraordinaria para contar las historias. Aparte de eso, te gustan las historias. Quiero que nos cuentes una historia. ¿Cómo fue que te decidiste a hacer esto? ¿Cuál fue tu momento eureka? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Cómo se te ocurrió dedicarte a esto? Cuéntanos esa historia. Sabes, fue un proceso gradual. Imagínate que yo no sabía que existía esta profesión que se llama coaching exactamente porque como en el deporte no hay un gran atleta que no tenga un entrenador, ¿verdad? O sea, el alto rendimiento sin un coach que mira tu jugada en el campo y te diga qué cambios puedes hacer para un mejor juego, no es. Entonces yo siempre digo que la diferencia entre quien tiene un coach y no lo tiene es la diferencia que hay entre uno que hace un deporte de manera como aficionado y uno que lo hace de manera profesional apuntando al alto rendimiento. Y yo descubrí eso una vez por casualidad durante la conversación con un amigo que me decía, acabo de empezar a trabajar con una coach y entonces dije, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Y eso me fascinó mucho y terminé también no solamente trabajando, o sea, teniendo la misma coach como coach mía, sino que empezando a estudiar y me di cuenta al final que los momentos de mi vida donde yo hice un gran cambiamiento, donde hubo éxito, donde las cosas me funcionaban, yo inconscientemente estaba utilizando mi mente en una data manera y los momentos donde las cosas no me salían eran también momentos donde yo también inconscientemente no trabajaba o no accedía al potencial de mi mente en una data manera. Entonces yo diría que primero de todo fue una herramienta que me permitió de ver mi vida en una cierta manera, entonces de tomar más responsabilidad de mi vida y aplicarlo de manera constante en lugar de hacerlo así de vez en cuando sin saber de verdad qué estaba haciendo. Y después yo estaba en Colombia en aquella época trabajando en mi investigación etnográfica que fue alrededor de personas involucradas, victimarios de la violencia en Colombia y las entrevistas y las conversaciones se convertían en conversaciones de coaching y empezaba a ver el efecto que tenía en algunas de estas personas con las cuales estaba trabajando que le provocaba hasta un cambio de identidad, o sea, un poder cambiar completamente la perspectiva alrededor de su vida. Y de verdad hay muchos casos de dejar de sentirse víctima de una historia, de un país, de una situación, de una política y decir, no, pero yo qué quiero de verdad, qué quiero construir con mi vida y empezar a observar esos grandes cambiamientos en la vida de personas que habían tenido, si queremos, una vida muy extremas en un contexto muy difícil, muy extremo. Lo que pasó es que después yo volví a Nueva York, a la Columbia University, hablaba con mis amigos que eran empresarios o miembros de family offices y empezaron a invitarme a contar esas historias que ellos encontraban como muy inspiradoras a su grupo ejecutivo, a su grupo primarios y desde entonces empecé después a acompañar también a estas personas en su camino para lograr cerrar una brecha que impide un rendimiento que sea constante en lugar transformar realmente en modo radical la vida de una persona y encontrar al final lo que todos esperamos de tener, que es el éxito, que es la felicidad, que es un sentido de plenitud a través de la vida que llevamos. Perfecto. Fíjate, hay en esto de emprender, y este es tu negocio, en esto de emprender hay altos y bajos. Es como que no se mantiene una línea recta, sino hay picos y valles. Entonces, quiero
ver dos momentos específicos. Los laureles, que es donde están las glorias y todo lo mejor que te haya sucedido, pero quiero empezar con ¿cuál ha sido tu peor momento como emprendedor? ¿Qué te sucedió? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te impactó? ¿Por qué te dolió tanto? Cuéntanos esa historia. Primero, tienes absolutamente razón que hay esta oscilación, ¿no? De experiencia y de emociones. Y pienso que lo que a mí me ha ayudado en el curso de mi vida es entender que detrás del problema no hay un obstáculo, sino que hay una oportunidad, es casi que una invitación para crecer, para fortalecer una capacidad, para entender algo nuevo, ¿sí? Entonces, esta mirada, si queremos, también ha permitido que, aun si hay oscilaciones, de no vivirlas como dramas o como picos y bajos, sino como información que yo puedo tomar para después decidir cómo responder, por dónde coger y aprender. Y crecer yo como persona, yo como emprendedor o como líder de mi negocio. Pero te diría que para mí un momento fundamental, si quieres, de fracaso, porque estaba trabajando en un sueño que pensaba de tener y que después se derrumbó, no fue tanto ligado, digamos, como un emprendimiento en lo que estoy haciendo, sino más con el hecho que mi carrera, antes de dedicarme al 100% a lo que estoy haciendo en este momento y tener solo eso como negocio, era ligado a la carrera tradicional de la universidad, que tiene sus momentos, que tiene sus pasos. Y un paso fundamental es la posibilidad o menos de tener una cátedra. Y esta era, en aquel momento, pensaba que era como mi sueño, mi destino, y me había enfocado en eso hasta que un día la decano de mi facultad me llamó para decirme que el Senado de la universidad no me había otorgado la cátedra. Y que fue un momento de verdad difícil, porque fue el momento donde uno se dio cuenta que el camino que había escogido se había hecho de repente muy, muy difícil. Y yo tenía varias posibilidades, varias opciones. Una opción era apelar a la decisión, que era lo que mis mismos colegas me habían aconsejado de hacer. La otra opción es, como hacen la mayoría, es aplicar a otra universidad y volver a empezar el camino hacia la cátedra. Yo elegí un tercer camino. Yo elegí de mirar a eso como a una información, a un dato que la vida me había hecho y decir, ¿qué hay detrás de verdad de eso? Y me autoexaminé con mucha honestidad, hasta tener que admitir a mí mismo que el camino tradicional de la carrera académica no era un camino que tenía corazón. Era algo que había hecho porque eso se hace cuando terminas un doctorado, sobre todo en una grande universidad como Columbia University, que eso te da seguridad económica. O sea, había procedido, yo que durante la mayoría de mi vida viví profesionalmente como freelance en varios ámbitos, había cedido a la tentación de la seguridad de la carrera, del sueldo, del seguro, de la pensión, todas esas cosas. Y me estaba casi que quedándome en lo que hubiera podido ser para mí en una caja de oro, ¿sí? Exacto. Entonces, este hecho que fue un fracaso, pero se volvió para mí una bendición, porque me hizo conectar de verdad con mi propósito, con lo que yo de verdad quería hacer, con mi yo auténtico y no condicionado por lo que el mundo sugiere que se haga o porque tienes que tener seguridad y todo. Y de verdad, en este sentido, hoy no logro ni mirarlo como fracaso, aun si en este momento me creó un montón de dudas, de ansias, de angustias hacia el futuro. Fue de verdad una oportunidad de crecimiento y de elegir cuál era el camino que para mí tenía corazón. ¿Y qué es lo mejor que te ha sucedido? Un acontecimiento, una fecha, un día, un evento, algo que te haya sucedido, ¿qué es lo mejor que te ha pasado hasta ahora como emprendedor? Lo mejor que me ha pasado, es que de verdad tengo que decir que he tenido una vida bendecida, pero sabes que yo pienso que lo mejor que me ha pasado ha sido, y siempre me ha ido bien cuando he hecho eso, es tener como una voz interior a mí que me dice tienes que hacer eso. Y quizás no hay una respuesta siempre racional, o sea, no hay una causa, un efecto para decir tengo que hacer eso por eso, sino que es como una invitación. Y uno de estos momentos fundamentales fue cuando yo estaba trabajando en Suiza, en Europa, estaba trabajando como periodista freelance. Este era mi negocio en aquel momento, era vender historias a varios canales televisivos de Alemania, Austria, la misma Suiza, en Italia. Y una tarde dije, yo quiero ir a hacer una maestría en relaciones internacionales, y una ciudad que siempre me hubiera gustado visitar en ese entonces, decía, es una ciudad que quiero absolutamente visitar antes de morir, era Nueva York. Entonces en Google puse maestría en relaciones internacionales
Nueva York. Y me salió como primera opción la Escuela de Relaciones Internacionales de la Columbia University. Y allá en aquel momento yo no sabía inglés, no tenía la plata para pagar una maestría en Columbia University, pero no me enfoqué en el cómo lo iba a lograr, solamente me enfoqué en un deseo que casi me asombró, o sea, tomó comando de mi vida en aquel momento y dirigí de verdad mi energía y mi esfuerzo hasta averiguar y a lograr eso. Yo pienso que uno de los momentos más importantes para mí seguramente ha sido el hecho que he tenido esta posibilidad, o sea, que he seguido mi instinto y lo he hecho muchas veces. He tenido de verdad muchísimos momentos muy ricos que me han traído muchas experiencias y muchas enseñanzas. No solo los años que he trabajado como consejero del alcalde antimafia de Palermo en Luca Orlando, los años donde he trabajado como consejero y como consultor, más que como consejero de Bill Clinton y de Hillary Clinton, las sentadas que me hizo con el primer presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, después y durante el hecho que fue presidente. Entonces, crear estas oportunidades, si quiero, sincronías que me han de verdad enseñado mucho sobre el liderazgo, no tanto porque haya leído y cosa que claramente he hecho con mucha diligencia, sino el haber estado expuesto también a todas esas oportunidades, haberlas creadas, haberlas aprovechadas y aprender de unos mentores extraordinarios que he tenido en la vida. Fíjate, tú eres original de Italia, ¿correcto? ¿De qué parte de Italia, sí. Aldo? Una pequeña ciudad de 100,000 habitantes que se llama Trento. Trento, ok. Yo soy mitad venezolano, mitad italiano por mi abuela. Por eso es el apellido Rizzo, ¿no? Pero nos quitaron por ahí. De hecho. Pero fíjate. Uno de mis mejores amigos en Italia se llama Rizzo. Rizzo, ok. Y vive ahora en Venezuela, imagínate. Entonces, pero hay mucha gente que obviamente que nos escucha en español, por eso es que Aldo Cívico, pero se escribe cívico, para que sepan a la hora que lo vayan a buscar en nuestra página. Aldo, yo tengo pues la gastronomía venezolana, la gastronomía italiana, que me encantan las pastas. ¿Tú recuerdas algún plato de Italia que le pusieras picante? ¿Te gusta el picante también? Sí, me gusta mucho el picante. Sí, por eso también me gusta. ¿Y a qué le pones picante? Sabes que yo el picante, por lo menos un poco de pimienta, se lo pongo en todo. En todo con picante. Quizá porque también le pongo picante en la vida porque le da más gusto, ¿sí? Pero lo pongo en la salsa de la pasta, los pongo en las lasañas, los pongo hasta en la ensalada. O sea, de verdad que un poco de picante, un poco de pimienta, por lo menos se lo pongo en casi todos mis platos. Qué rico. Bueno, vamos a ver qué tal te va, Aldo, en la ronda picosa. Listo, vamos a ver. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu Merchant Account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento unetepaylo.com. Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio y, si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Wow! ¡Qué alivio! Con unetepaylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o Merchant Account al mínimo. Visita unetepaylo.com. Paylo es P-A-Y-L-O y solicita gratis tu estimado de ahorros. unetepaylo.com. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Mi pregunta para ti, Aldo, ¿cuál es tu punto débil? ¿Cuál es tu mayor debilidad? Eso que delegas. Mira, la contabilidad, hacer las cuentas, eso es algo que no soy bueno y que delego. Al mismo tiempo, todo lo que tiene que ver con mi gráfica, pero también ayudándome a entender muy bien mi marca personal, también en eso siempre me hago ayudar. Una persona a quien admiras y por qué. Una persona que admiro mucho es un empresario colombiano que se llama Mateo Jaca, o Mateo Jaramillo. Él fundó, entre otras cosas, una cadena, un negocio de ropa que se llama Mattelsa. Y lo que admiro de él no es solamente que es exitoso como empresario, que ha construido una cultura organizacional que está envidiada por varios empresarios alrededor del mundo, sino su capacidad de enfoque. Es una persona absolutamente enfocada, que tiene claras sus prioridades y que no se deja distraer.
es alguien que sigue afilando la hacha de su vida y por eso lo admiro mucho. ¿Usas una aplicación, Aldo, en tu teléfono celular o en tu computadora que te hace la vida más fácil en tu negocio, que es tu favorita y que quisieras recomendarle a gente de éxito? ¿Cuál es? Mira, para mis negocios, la mejor app y es la app que me genera plata es WhatsApp. Yo pienso que hoy no utilizar WhatsApp para alimentar conversaciones, relaciones, ofertas, es no utilizar una herramienta que todos utilizan, que no te cuesta nada y que hoy yo pienso ha sustituido mucho los correos y otras formas de comunicación con clientes actuales y posibles. ¿Cuál es tu siguiente gran paso? ¿Cuál es ese proyecto en el que estás trabajando y estás tan emocionado que te quita el sueño por las noches, Aldo? Y en este sentido, el periodo de coronavirus de verdad me ha servido muchísimo porque me ha permitido de pausar y de pensar hacia dónde voy. Y es cuidar mucho más, estar mucho más claro con el tipo de cliente que quiero servir, ¿sí? Y me estoy enfocando mucho en empresario, me estoy enfocando mucho en el gerente, me estoy enfocando mucho con influencers del cine o de la música, porque siento que mi tiempo lo quiero gastar con personas que después influencian y pueden cambiar el mundo a una escala mucho más grande, ¿sí? Entonces, estoy consciente que la vida es cortica, que no podemos hacerlo todo. Entonces, para maximizar mi efecto como tipo de cliente, me estoy enfocando en eso. Al mismo tiempo que hacer lo que te decía antes, o sea, encontrar formas para democratizar los instrumentos de coaching y lo hago a través de las ofertas online. Cuando estabas a punto de emprender, que te sucedió lo que acabas de contar y relatar allá de la universidad y todo eso, y que descubriste lo que querías hacer, tu pasión, tu propósito. Justo antes de dar ese paso para emprender, hay un montón de cosas en esa mente. ¿Tú podrías decir qué era eso que te detenía de emprender y cómo lo venciste? Pienso que no era tanto el miedo al fracaso, a que no saliera bien, era más el miedo al juicio, que la gente me juzgara o que la gente no le gustara lo que hacía. Era más esta duda, ¿sí? Y lo que hice para superarlo es primero tener un coach que me ayudara a entender que de verdad que me estaba llevando a procrastinar, a ser más lento. Y segundo fue superar el miedo preguntándome mucho no tanto qué quería hacer, sino que el para qué. Pienso que hoy esto todavía me ayuda mucho. Cada vez que hay un momento de hesitación o una de esas oscilaciones que habíamos hablado antes, para mí la invitación siempre es vuélvete a conectarte con tu para qué. Téngalo claro y téngalo enfrente, porque eso sí se vuelve como la gasolina que hace mover el carro y andar en el motor. ¿Cuál dirías, Aldo, ha sido el mejor consejo que has recibido como emprendedor? Esa es una buena pregunta. Yo pienso de nunca rendirse. Muchas veces tenemos unos objetivos, nos encaminamos para buscar a estos objetivos, no nos funciona, entonces pensamos que el objetivo no es válido. Y cuando en lugar lo único que hay que hacer es tomar esta retroalimentación, en lugar de vivirla como un fracaso, tomarla solamente como pura retroalimentación y saber que hay otra vía y que hay que buscarla. Pienso que eso me ha ayudado mucho, porque yo pienso que si no hubiera tenido este consejo que sale varias veces en las conversaciones que tengo, quizás no estaría donde estaría hoy. Yo hubiera tenido algunos fracasos o cosas que no han salido como quería salir, como dogmas, que mi idea no era buena, que por ahí no era y que tenía que cambiar. No, fue eso de perseverar, tener paciencia y lo que se puede considerar fracaso, traducirlo como una información, una retroalimentación, una información importante sobre la cual después hacer cambios. El éxito no pasa por casualidad. Tiene que suceder, uno tiene que accionar, tomar ciertos pasos específicos para lograrlo. Y generalmente todas las personas que tienen éxito tienen algo en común, y es que tienen hábitos o rituales, actividades que hacen habitualmente, valga la redundancia, todos los días. ¿Cuál dirías tú es el tuyo, tu hábito de éxito? Yo pienso que mi hábito de éxito es dedicar la primera parte del día, la mañana, las madrugadas a mí mismo. Significa hacer meditación, hacer, en inglés se dice journaling, a escribir un diario, a pensar, a reflexionar, a leer, a estudiar. Yo pienso que el hecho que generalmente no tomo citas antes de las 10 de la mañana, a veces hasta las 11,
eso es algo que a mí me protege mucho, me alimenta mucho, me da mucha energía, me da mucho enfoque, me ayuda a ser muy claro. Entonces, sí, soy muy celoso de esta primera parte del día. Mencionaste leer. ¿Algún libro que te haya impactado que quisieras recomendar? Sabes, yo leo mucho, leo de todo. Leo cosas que tienen que ver claramente con liderazgo, desarrollo personal, pero también leo cosas de filosofía, de psicología o de relaciones internacionales, historias, biografías. Y últimamente, por el tiempo en el cual estamos, un libro que he vuelto a leer, que me inspira mucho, es un libro de Otto Scharmer, un profesor de MIT que se llama, está solo en inglés en este momento, que se llama Leading from the Emerging Future, From Ecosystem to Ecosystem. Y es de verdad una invitación a conectarse con un futuro que quiera emerger, a ver en cada momento a través de los desafíos que tenemos en el mundo en este momento, desde la ecología, las pandemias y a otros, preguntarse qué está muriendo, qué quiere morirse, que lo soltamos, lo dejamos ir y cuál es en realidad el futuro que quiere emerger para que lo dejamos venir, para que lo ayudamos a volverse presente. Eso es un libro que pienso que sobre todo por esos momentos nos da una capacidad de una visión más sistémica de lo que nos está pasando y pienso que eso es fundamental para cualquiera que emprende o es empresario, tener esta mirada sistémica. Prepárate para esto, Aldo. Llegamos al plato principal de Receta del Éxito. Esta es tu receta del éxito y la pregunta es la siguiente, Aldo. Sé que tienes una muy buena respuesta para esto. Somos el producto de todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en nuestra vida. Ahora imagina estar en los zapatos de una de esas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo y que se decide a emprender y sueña tener el mismo éxito que tú has logrado. Te está escuchando aquí Aldo Cívico con Alex Dalí Rizzo en Receta del Éxito y dice, wow, esto era lo que yo necesitaba, escuchar esto. Este era el empujón que yo necesitaba para dar ese paso. Entonces, con toda la experiencia que tú tienes, con todo el conocimiento que tienes hasta hoy, si todo lo demás se fuera, pero te quedara la experiencia y el conocimiento y tuvieses que empezar desde cero, ¿podrías enumerar 2, 3, 4 las acciones que sean necesarias, específicas, que harías en los próximos 30 días? Lo primero es asumir y darse cuenta que lo que te ha llevado hasta este momento, también al nivel de éxito que tienes en este momento, muy probablemente, yo diría al 100%, no es lo que te va a llevar a tu próximo nivel de vida. Entonces, lo que tú tienes que hacer es absolutamente expandir tu mapa mental, expandir tu identidad y tienes que redefinir tu propósito. Yo las cosas que haría, digamos, en los próximos 30 días, uno es volver a lo que decía antes, o sea, tomar responsabilidad, hacerte de verdad con mucho autoconocimiento, es sentarte y pensar de verdad, mirar a tu realidad, a tu vida así como es en este momento. Lo segundo, porque cada vez que empezamos un viaje tenemos que saber desde dónde arrancamos, ¿sí? Si yo llamo un Uber, tengo que darle una dirección de dónde estoy para que el Uber me recoja. Entonces, eso sería como un primer paso. La segunda cosa muy concreta es que tengo que saber dónde quiero ir. Muchas veces, por ejemplo, tú decías 85% de las personas se quieren salir de su trabajo porque no están contentos. Entonces, se quieren alejar de una realidad, alejar de una condición de vida, pero no tienen muy claro en realidad hacia dónde quieren ir. O sea, no tienen la dirección donde el Uber tiene que llegar. Es como entrar en el Uber y decirle, no me lleves al aeropuerto, no me lleves a este restaurante, o no me lleves a ese parque, pero tarde o temprano el conductor te va a decir, bueno, pero me tienes que dar una dirección exacta si quieres que vamos allá. Entonces, pienso que tener un objetivo muy claro, una gran claridad de objetivo y de hasta dónde quieres llevar es muy importante. Y después, tercero, te tienes que preguntar en quién me tengo yo que convertir para lograr aquel objetivo. Y eso es una pregunta que tiene que ver con tu expansión de quién eres como identidad, de tu adecuar y tus creencias, la calidad de tus pensamientos, la calidad de tus valores en el sentido de los criterios de las decisiones que tomas. Y por último, yo diría, eso es un camino que solo es muy difícil hacerlo. No es imposible absolutamente. Yo siempre digo que nadie necesita un coach, depende mucho si quieres ser un
aficionado de la vida o de tu profesión, o si quieres ser un profesionista. Si quieres tener un profesionista, entonces quiere acelerar tu aprendizaje, quieres llegar antes a tu meta, entonces necesitas invertir en un Yoda, ¿no? En el Yoda de Star Wars que le daba consejos a Luke. O sea, necesitas gente que te da mentoría, necesitas un coach que te ayude a crecer, y hoy hay muchas herramientas que van a comprar libros, leerlos, estudiarlos, tener cursos online, a contratar a alguien en particular, pero ese sería el otro gran consejo que digo: no te hagas el camino solo, porque es muy difícil solo tener la lucidez, tener la perseverancia, leer con objetividad los dados de la vida que la experiencia misma de la vida te da. Aldo, gracias. Ahí está, mi gente de éxito, la receta completa de Aldo Cívico aquí en Receta del Éxito. Y estoy seguro que mi gente de éxito quiere continuar la conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo, Aldo? Luego un pensamiento o una frase de éxito y nos despedimos. Listo, mira, te doy 3 maneras muy rápidas y directas para conectarte conmigo. Lo primero es escribir a mi WhatsApp personal. Repito el número, el código del país, Colombia, 57 y después 317-372-3638. Mi correo, que también me llega directamente a mí, que es aldo@aldocivico.com, o mi red, me pueden agregar en mi red de Instagram, que es @alcivico. Esas son seguramente las formas más seguras, más tranquilas para estar en contacto conmigo. Aldo, qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito. Estoy segurísimo que nuestra audiencia ha consumido pura proteína mental, un multivitamínico con toda esta información que has compartido con nosotros. De verdad, altamente agradecido por tu tiempo. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, un gustazo hablar contigo y un saludo a la audiencia y gracias por la atención y el espacio. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadelexito.com para los enlaces a todo lo que conversamos aquí. Aldo Cívico y Alex Dalí Rizzo. Recuerden que para tener acceso colocan en la barra de búsqueda arriba y escriben Aldo. En español sería Cívico, C-I-V pequeña I-C-O, Aldo Cívico, y van a tener la transcripción, los enlaces, su página, su WhatsApp, todo lo que compartió con nosotros Aldo en el día de hoy, además de herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El Chispiao, ¿vale?